vamos a conversar a continuación con el doctor Francisco Miro Quesada. Francisco Miro Quesada Rada, que es el director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Cuatricentenaria, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Le damos la bienvenida. Bienvenido a Ánfora. ¿Cómo estás? Paco. ¿Cómo estás, Néstor? Qué gusto de verte nuevamente. Siempre de Machu Picchu. Para saludarte muy cordialmente y estoy a disposición respecto al tema que está en debate. ¿Cuál es la opinión? Pero está vinculado con la ley de interpretación. Fíjate, me vas a permitir entrar un poco en lo que es el academicismo por agregarle un ismo, porque el tema de la interpretación es el tema central del derecho. El tema de la interpretación es un método. De hecho, tiene el método interpretativo. Así como, por ejemplo, las ciencias físicas o las sociales, más de una u otra, utilizan el método empírico para estudiar los hechos, la realidad. En el derecho existe el método de interpretación. Entonces, nosotros, por ejemplo, acá en nuestro libro de Introducción a la Ciencia Política, tenemos un capítulo sobre la relación entre la ciencia política y el derecho constitucional. Y hemos encontrado 17 tipos de interpretación. 17 tipos. Y te voy a leer algunas ya para no hacerla larga. Por ejemplo, la literal o gramatical, la lógica, la lesiva, la estricta, la histórica, la evolutiva, la auténtica, la analógica, la exegética, la social, sistemática libre, etc. Ya. En cuanto a la interpretación auténtica, ¿qué es lo que he ido hablando? En la interpretación auténtica, la pregunta es ¿quién es el órgano o quién es la persona autorizada para hacer la interpretación auténtica? Y de acuerdo a la interpretación auténtica es aquella que la realiza quien elaboró, y puede ser un individuo o un grupo, o sea, puede ser un legislador o puede ser un grupo. Entonces, quien elaboró la norma en estos momentos ya no existe. La norma fue elaborada en la Constitución, cuando se dio la Constitución que nos rige. Y un órgano encargado de hacer la interpretación, que ese es el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ya ha hecho una interpretación sobre el tema de la vacancia. Y yo coincido con aquellos constitucionalistas en el sentido que para reformar o incorporar o para cambiar las causales de vacancia, por ejemplo, tiene que haber una reforma constitucional. No se puede hacer a través de una ley de interpretación. Y más aún cuando ya existe una interpretación hecha por el Tribunal Constitucional que lo hizo bien para que existieran poderes. Y entonces, esta ley de interpretación del tema de la vacancia podría generar choque de poderes y ahí viene lo político. Ahora, técnicamente, por ejemplo, mi padre, el filósofo Francisco Miro Quesada Cantuarias, escribió un libro muy interesante que es muy reconocido en el ámbito del derecho, que se llama Ratio Interpretandi, ensayo de hermenéutica jurídica. Considera que los diversos tipos de interpretación podrían reducirse a tres muy importantes: a la interpretación deductiva o lógica, o sea, la interpretación deductiva o lógica, que se utiliza para resolver los problemas derivados de la antítesis.
La antífasis es la contradicción normativa. La antífasis, o sea, cuando se presenta una contradicción normativa. Acá no hay contradicción normativa. Acá simplemente se quiere poner una norma, una ley por encima de un mandato constitucional y por encima, o sea, por encima de una norma constitucional, disculpa, y por encima de una resolución interpretativa del Tribunal Constitucional, ¿no? Y esto sirve para determinar el significado de una o más maneras deductivas. La homología es otra forma de interpretación que comprende las interpretaciones analógicas y extensivas y que se aplica para resolver problemas generales de la metábasis, es decir, de las lagunas normativas. Y en este caso no existe una laguna normativa. La Constitución es muy clara, constitucional, del artículo que tiene que ver con el tema de la vacancia. En consecuencia, no es un tema de interpretación, es un tema de reforma constitucional. Y eso es lo que debe de entenderse en el Parlamento, en el Congreso. Debe de debatirse eso en el Congreso. Porque el Congreso tiene también todo el derecho de analizar los artículos de la Constitución, de reformar la Constitución, pero dentro del marco de lo que establece la Constitución, ¿no? Correcto, o sea, queda clarísimo, Paco, ¿no? Que quien interpreta la ley es el autor, en este caso no es posible. Y también lo pueden hacer los magistrados del tribunal y los jueces, no los congresistas. Sí, por supuesto, los jueces y en el campo estrictamente académico, los juristas, los científicos del derecho, cuando escriben, por ejemplo, el libro civil, los juristas, los civilistas interpretan las normas civiles, pero las hacen desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista académico, buscando su contenido, lo mismo los constitucionalistas, porque es el método. Pero, de todas maneras, hay un procedimiento. Y ese procedimiento pues, debe romperse. Hay que actuar en el marco de lo que establece la regla del juego de la Constitución, y los parlamentarios deben de ser la expresión de eso, ¿no? No entiendo yo por qué quieren dar una ley interpretativa poniéndolo encima de un procedimiento que la Constitución se lo permite. Porque la Constitución se lo permite en el sentido de que para hacer una reforma constitucional, entonces, podría haber acá un deseo de utilizar esta figura de la interpretación para hacer cambio en lo que se refiere a el tema de la vacancia presidencial, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, ¿en qué situación queda esta interpretación auténtica que ha realizado el Congreso de la República sobre la cuestión de confianza, Paco? Primero, entra en un conflicto de poder, el legislativo versus el ejecutivo. Y en esa línea del ejecutivo, entendemos, de acuerdo a lo que estás explicando, que estarías de acuerdo con lo expresado por el ministro de Justicia, también docente universitario sanmarquino, el doctor Aníbal Torres. ¿Cómo buscar el equilibrio ahí para que no haya el conflicto de poderes primero en el tema legislativo-ejecutivo? ¿Es tal ese conflicto o no? Y segundo, el comentario sobre lo expresado ya por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, Paco. No, yo coincido con lo que dice Aníbal. También esa coincidencia está con otros constitucionalistas, ¿no? Como en Cairo, que los he escuchado y está correcto su planteamiento. Y hay otros más, que es una cosa evidente. Que en mi caso, yo plantearía una acción de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Porque si siguiera el conflicto, pero ya el conflicto tendría que entrar a un marco legal, ¿no? Se tendría que plantear una inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque digamos que
digamos, el conflicto es político, va a ser un conflicto de poderes, ¿no? ¿Y por qué esa intención de hacer esa ley interpretativa cuando en realidad está fuera de del procedimiento constitucional que establece la Constitución? No tiene sentido. Entonces yo creo que eso se debe conversar y lograr, si se puede, un acuerdo, que se cumpla lo que dice el Tribunal Constitucional. Y ahí, a partir de ahí, que se haga la reforma constitucional y que se vaya pues a una votación y ver si es que se procede o no procede, ¿no? Correcto, esa decisión la tiene el Ejecutivo de declarar la inconstitucionalidad y acudir al Tribunal Constitucional. En tanto, el Legislativo, Paco, continúa con el proceso, porque ya hubo la interpretación auténtica y lo más probable, de acuerdo a la composición del Congreso, es que aprueben la interpretación auténtica. Entonces, Mira, en el procedimiento claro. tendría que declararse la inconstitucionalidad por parte del Ejecutivo. Ese es el Bueno, procedimiento. plantearse una acción de inconstitucionalidad, pero es un poco la figura parecida a la ley de interpretación auténtica que se dio para que Fujimori continuara, pero en un contexto diferente, ¿no? Sobre temas. Claro, es un conflicto que no debería ser tal, de acuerdo a lo expresado Paco. Pero bueno, ya está No, el tema ahí. es que lo que pasa es que estamos pasando en el país en un momento de una etapa político-económica a otra etapa política. Entonces, conflictos se van a tener que dar, ¿no? Digamos, el gobierno todavía no ha fijado claramente un norte, una dirección, no está totalmente definido, y en el Congreso hay una pluralidad de ciencias, y entonces también de marchas, de contramarchas, de acuerdos, de desacuerdos. Entonces, estamos en una situación, por así llamar, de limbo. Todavía no hemos llegado al infierno, pero tampoco estamos en el cielo, ¿no? Para utilizar esta metáfora, Sí, ¿no? totalmente. Y esa es una situación de conflicto que va a durar bastante tiempo. Lo que debemos eh, por lo menos, no se trata de un tema de conflicto, van a haber conflictos, van a seguir habiendo conflictos. Lo importante es que se dé esto dentro de espacios y marcos democráticos y que se respete las normas y las reglas del juego democrático, por ambas partes, por parte del Ejecutivo como por parte del Legislativo, que eso es fundamental. Mientras estemos en un sistema democrático, entonces pues se pueden presentar una serie de propuestas, ideas, conflictos, algunas contradicciones. Pero lo importante es que la democracia se sostenga, a pesar de que nuestra democracia es débil y que las instituciones democráticas, el Parlamento, fundamentalmente el mismo Ejecutivo, y todas las instituciones que deben de actuar dentro de la Constitución, eh, tengan una práctica democrática, ¿no? En donde muchas veces se va a producir consensos y disensos. Sí, Va a momentos que se va a lograr ciertos acuerdos. Por ejemplo, claro. hubo un consenso que una mayoría de darle el voto de confianza al gabinete de Bellido, ¿no? Y otro sector no, hay un disenso, ¿no? Y esa es la democracia, es un juego entre consensos y disensos. Sí, y en esencia, Paco, el Congreso de la República es el escenario ideal para buscar los consensos en estos casos de gobernabilidad. Y eso no está ocurriendo. Los partidos políticos, ya hemos visto que hay 15 partidos políticos que han pedido su inscripción de ambos lados. Eh, Tradicionales como el APRA y como el PPC, y de izquierda
como Frente, Frente Amplio, UPP, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lograr consensos en el Congreso de la República para que haya una gobernabilidad adecuada y tranquila en beneficio de la población? Esa es una interrogante. Y la otra es, ¿qué tanto está colaborando en este tema y en este escenario el Ejecutivo? ¿Cómo analizas, cómo ves esta situación? Porque hay algunos ministros, y con justa razón, por lo menos la opinión que tenemos en BIS, que deberían ser cambiados, pero hay una actitud, digamos, de no escuchar el pedido que se ha hecho desde todos los sectores posibles de cambios en el gabinete. ¿Cómo aprecias esa intolerancia, digamos, de ambas partes? Porque en el Congreso también las posiciones radicales señalan que va a caer un ministro y luego cae el otro, y vamos luego por el presidente de la República, que forma parte de su agenda. ¿Cómo conciliar? Congreso de la República, muy bien, pero ¿qué tiene que hacer también el Ejecutivo? ¿Qué podría hacer el Ejecutivo para digamos, que esa crispación vaya bajando de niveles y llegar ya no al infierno, sino quedarnos en el purgatorio, ¿no? Para de ahí dar el salto hacia el cielo, si es que es posible en el escenario actual. Yo creo que lo que permite el consenso es el diálogo. Y todo ejecutivo tiene vínculos con el legislativo. Yo entiendo que los ministros, en algunos ministerios, hay funcionarios que se vinculan con los parlamentarios para informarles, para dialogar, para conversar, para enviarse mensajes. Entonces, evidentemente, el Ejecutivo tiene que ser mucho más comunicativo y transparente de lo que es ahora. Yo no veo a un Ejecutivo comunicativo con el Parlamento. Eso debería ser un representante del más alto nivel de la presidencia del Consejo de Ministros o del mismo presidente de la República, que trabaje, que se vincule directamente con por lo menos, los principales dirigentes de las bancadas, o los voceros de las bancadas, y hacer como una mesa de diálogo. Porque, a ver, como se dice, si Mahoma no va a la montaña, claro, la montaña va a Mahoma. En todo caso, el presidente de la República podría establecer ese nexo a través de un funcionario o de un grupo de funcionarios que hagan ese trabajo de acercamiento. Porque la gente, cuando conversa, cuando dialoga, no se entiende en todo, pero sí se entienden a veces o muchas veces en aspectos esenciales, ¿no? Entonces, establecer una agenda. Hay pues una mesa de diálogo, pero no se trata de eso específicamente, porque la mesa de diálogo es mucho más amplia. Si no, se trata de representantes del grupo para que dialoguen con los voceros de las diversas fuerzas políticas que hay en el legislativo. En los últimos años, las fuerzas políticas han dejado de dialogar, se han distanciado, ¿no? Y conversar no es pactar, pues, como dijo un famoso dirigente aprista, Prealé, ¿no? Porque se conversar puede no llegarse a ningún acuerdo, pues, pero podría llegarse a un acuerdo. Pero lo importante es cuando, por ejemplo, Néstor, yo converso contigo, nos ponemos un acuerdo y con un acuerdo y cumplimos ese acuerdo, pues. No se trata de sí, pues no cumplir con el acuerdo. Entonces eso genera
gran... Y el otro problema que a mí me preocupa es que tenemos un presidente muy silencioso. Sí, Yo creo correcto. que debe dialogar la prensa, escuchar a la prensa y siempre en política es mejor escuchar al adversario que al que es propio de tu partido, o de tu partido, porque el adversario te puede estar haciendo ver cosas que tú no ves. Ujú. Entonces, digamos, corregir o llegar a lo que el adversario ha o correcciones del caso, ¿no? Y eso es importantísimo. Yo siempre he escuchado a personas que piensan distinto a mí. Y claro, les he respondido, ¿no? A veces no llegamos a un acuerdo, pero la pregunta es, ¿por qué piensa distinto a mí? ¿Qué cosa es lo que quiere? ¿Qué cosa es lo que piensa? Pero también yo pido que me escuchen a mí, o sea, qué cosa es lo que quiere Paco Miro Quesada, por qué piensa así, por qué piensa así. Y eso es el diálogo. Entonces, es mejor escuchar al adversario que a escuchar al, a las personas que forman parte de tu partido, porque generalmente cuando uno es un partido hay un vínculo, hay una relación y bueno, hay un lenguaje similar o muy parecido, casi idéntico, sobre ciertos temas concretos. Pero ¿qué cosa dice? Es lo importante. Por ejemplo, al gobierno le debería interesar mucho qué cosa dice la prensa que la critica. No, no importa cuál es la orientación, los medios de comunicación pueden tener muchas orientaciones ideológicas, pero ¿por qué dice eso, no? ¿Por qué me critica? ¿No? ¿Cuál es la razón? ¿Qué he hecho de malo para que me critiquen? O de repente pues hay otras intenciones, ¿no? Pero eso es muy importante, ¿no? Ponerse en el caso del otro para entender quizás mejor la situación. Correcto. Paco, queda en la mente de nuestros televidentes dos cosas, ¿no? Un vocero de la PCM o de alto nivel que inicie el diálogo fluido que debe haber entre el legislativo y el ejecutivo. Y lo otro es que no hay una política comunicacional del gobierno, una estrategia No hay. comunicacional, y por eso llegas a la conclusión de que tenemos un presidente muy silencioso. Y esos son temas que se pueden solucionar, entendemos, de una manera práctica, pero no lo están viendo. Y yo coincido totalmente contigo cuando señalas que es mejor escuchar al crítico que te revuelca en el buen sentido de la palabra ideológica o políticamente, que escuchar al ayayero, al que aplaude todas tus decisiones, porque no te está ayudando a avanzar. Sí. Entonces, Yo, utilizando el argot criollo, ¿no? Esa es una verdad que los políticos en el Perú creo que no han aprendido todavía, y hablamos de todas las tendencias ideológicas, Paco, ¿no? Entonces, tenemos que hacer cambios, y creo que lo que tú acabas de poner el dedo en la llaga de los partidos políticos es que no escuchan al crítico. Y si la crítica sale, bueno, hay que demolerlo y hay que demostrarle que no es así cuando hay que hacer la reflexión. Por eso que están los partidos, 15 partidos políticos que han perdido la inscripción, por eso, porque se han quedado en el que aplaude nada más la decisión, y está muy bien, hermano, lo que estás haciendo cuando sabemos y sabe el mismo político, el sí, líder, de que está en el camino no correcto. Excelente, excelente Néstor, reflexión. Comentarios Néstor, y finales, estimado Paco. para ir hablando de crítica, es mejor tener, y tú eres periodista, una prensa crítica que te pueda abrir los ojos, una prensa, ese es muy importante. Eh, es mejor eso, que porque, bueno, lo otro, pues, una prensa que no es crítica, ya pues ya no es prensa, ¿no?
Ya no a ver, académicamente, por ejemplo, mucho le damos importancia al pensamiento crítico, que es decir, bueno, si es verdad, si se dice esto, bueno, vamos a comprobar que eso no lo es. Ese es el pensamiento crítico. Y si lo es, bueno, perfecto, y si no, pues se hace la crítica correspondiente. Correcto, y en dialéctica es mejor dar un paso para atrás, eso significa la autocrítica, y luego para dar dos pasos adelante, ¿no? Eso es del Sí, sí, materialismo claro. dialéctico que lo tuvimos en San Marcos y que nos sirve en el comportamiento de la vida, pero parece que eso no se está aplicando en muchos personajes que Esa, tienen poder de decisión. esa, es, esa era la estrategia de Lenin, pues, ¿no? Así es. Si algo ha quedado es en el comportamiento, por lo menos personal, es el materialismo dialéctico, y eso es bueno en esa línea, ¿no? Perfecto. Esperaremos, Paco, que los comentarios tuyos, que sabemos también nos escuchan en los dos ámbitos de las decisiones, puedan ser atendidos, y estaremos atentos a nuevos comentarios, y que no sean tan Eh, espaciados. Me dice producción que no sea tan espaciado el comentario de Paco Miro, que sea en Ánfora 2021. Muchas gracias.